Buenas, mi nombre es Gretel Piedra Navarro, soy estudiante de la carrera de Educación General Básica para primer y segundo ciclo. Aquí vamos a presentar la planificación educativa y curricular. Por ello, el tema a plantear, el primero sería funciones de la planificación educativa y curricular. La planificación educativa tiene un papel fundamental en la formación completa de cada uno de los estudiantes y eso se ve reflejado en la misión de cada escuela o institución. No se trata solo de organizar qué temas se van a enseñar, sino también de garantizar que la educación sea de calidad. Eso implica la gestión dentro del centro educativo. ¿Qué pasa? Que sea eficiente, que se haga una evaluación constante, em, para identificar que está funcionando bien o que se puede mejorar. También cuando planificamos los espacios educativos, tenemos que considerar cómo han cambiado las formas de enseñar y aprender. Todo va cambiando conforme pasa el tiempo, también en los contextos sociales donde se desarrolla todo el proceso. La planificación curricular debe también adaptarse a los diferentes grupos con los que se van trabajando, porque ahí se debe considerar el entorno, las características del centro educativo, que es muy importante, también aprovechar las herramientas digitales para que cada uno de los estudiantes puedan participar activamente en cada una de las actividades. La planificación debe incluir diferentes estrategias, que no solo deben enseñar a los estudiantes conceptos, sino también que ayuden a entender cuándo y por qué utilizarlas, esos conocimientos, para resolver también los problemas reales que se les pueden ir presentando en su día a día. También hay una pregunta que se genera, que sería, ¿cuáles funciones de la planificación educativa y curricular podrían beneficiar o no la implementación de un currículo integrado en la educación costarricense? La planificación educativa es clave para que un currículo integrado funcione bien en Costa Rica. Es importante que no solo se enseñe solamente los contenidos. ¿Por qué? Porque es importante también formar a cada uno de los estudiantes de manera completa, incluyendo sus valores, habilidades para la vida, también evaluar constantemente para mantener y mejorar lo que se hace y asegurarse que el currículo como tal realmente responda a las necesidades de los estudiantes. Además, la planificación se debe considerar con los diferentes cambios sociales que nos presentan día a día y tener en cuenta la parte tecnológica para que el aprendizaje sea más relevante y útil para cada uno de ellos. Eso es muy importante. Así el currículo integrado se vuelve más real y valioso. Tomar en cuenta 5 funciones específicas del rol docente en la toma de decisiones. Los docentes por sí solos tienen varias funciones claves cuando toman decisiones en el aula. Primero que nada, es fundamental conocer bien a sus estudiantes, qué les gusta, qué les cuesta y qué necesitan para aprender mejor. Esto les colabora a elegir mejor, también cómo apoyarlos. En segundo, también es importante decidir los diferentes métodos y formas de enseñar. Usar, también adaptar según el grupo que se tiene a cargo, eh, los recursos disponibles para que todos puedan participar y entender sin ningún problema. Segundo, deben decidir qué métodos y formas de enseñar. También
¿verdad? Como les comentaba anteriormente, también para adaptar sus diferentes recursos que se tengan en ese momento. Tercero, es importante organizar bien el tiempo, las actividades en la clase para que el día sea extenso y el tiempo que se tiene para explicar esas actividades se puedan llevar a cabo todas y no quede por fuera ninguna. Y que los estudiantes también puedan trabajar sin sentirse presionados. También un cuarto criterio de que cuando aparece algún problema o algo inesperado durante la clase, el docente debe actuar rápido. ¿Por qué rápido? Porque de esta manera puede mantener un ambiente tranquilo y que el aprendizaje no se detenga como tal y pueda seguir fluidamente. Un quinto criterio, que el profesor también colabore con sus compañeros en ese momento. ¿Por qué? Porque para que pueda colaborar en el plan de estudios de la institución y se puedan aportar ideas, que el docente aporte sus ideas en la educación e indicar cuáles son más adecuadas para los estudiantes y la comunidad. Otra pregunta generadora, ¿cuáles funciones específicas del rol docente en la toma de decisiones beneficia o no la implementación de un currículo integrado en la educación costarricense? Por ello, una función muy importante del docente en la toma de decisiones es decidir cómo enseñar según las características de su grupo, verificando cuáles estudiantes tiene a cargo, cómo son sus estudiantes, cómo aprenden. Esto es clave para que un currículo integrado funcione de la mejor manera. Porque permite también que los temas se conecten entre sí y tengan su sentido para que cada uno de los estudiantes, en lugar de verse como materias separadas, e integrar todo. También, por ejemplo, si en clase se habla sobre un tema de reciclaje y el docente a cargo decide hacer un proyecto que combine las diferentes asignaturas, como cuáles, como ciencias, como español, como estudios sociales. Esto es para aplicar una decisión justa con el objetivo de contemplar el currículo integrado como tal. Entonces, ahí que se puede aprender, se aprende desde la realidad y de manera significativa. Pero también si el docente a cargo no se le permite tomar estas decisiones y todo viene impuesto sin flexibilidad, entonces será muy difícil que el enfoque como tal funcione de la mejor manera. Otra pregunta generadora, como ¿cuál es la relación entre la estructura escolar, la planificación curricular y la gestión administrativa en la educación costarricense? Bueno, en Costa Rica la estructura de la escuela, como la planificación curricular y la gestión administrativa, están muy conectadas entre sí. Por ejemplo, cómo se organiza la escuela, cómo lo como los horarios, los grupos, el personal y los espacios influye mucho en lo que puede hacer con el currículo. Si faltan recursos o el tiempo es muy corto, es difícil llevar a la práctica lo que esté planificado. Además, em, para que las ideas del currículo se hagan realidad, el apoyo en la administración, si un profesor quiere hacer proyectos, unir varias materias o salir del aula, necesita coordinación, permisos y recursos, además que solo la administración puede facilitar. Sin ese apoyo, esas iniciativas no avanzan. También otra pregunta generadora, ¿cómo las relaciones entre la estructura escolar, la planificación curricular y la gestión administrativa en la educación costarricense se podría beneficiar o no la implementación de un currículo integrado?
Bueno, cuando la estructura escolar, la planificación curricular y la gestión administrativa trabajan juntos de manera coordinada, es mucho más fácil que ese currículo integrado funcione de verdad. Por ejemplo, si hay buena comunicación entre la dirección y los profesores, si los horarios son flexibles y se fomenta el trabajo entre distintas materias, se puede planear actividades que se conecten entre sí, los contenidos con la vida real de cada uno de los estudiantes. Pero si todo está muy separado, si cada profesor trabaja por su cuenta o si la administración también eh, pone muchos trabajos y no apoya para que todo eso se vaya cumpliendo, el currículo integrado se queda solo en una idea bonita que no se lleva a la práctica, en vez de ver al estudiante como un todo. El aprendizaje termina fragmentado. Por eso la clave es que los que forman parte de la escuela trabajen juntos y se apoyen para que el currículo integrado sea una realidad. ¿Cuál es la diferencia entre currículo integrado y currículo disciplinar? Bueno, esta diferencia principal entre un currículo disciplinar y uno integrado está en cómo se enseñan los contenidos. El currículo disciplinar se organiza cada materia por separado, como que si fueran mundos distintos que no se conectan entre sí. En cambio, el currículo integrado une varias asignaturas para trabajar temas comunes desde diferentes puntos de vista, haciendo lo que los estudiantes aprendan tengan más sentido y se relacione con su vida diaria, que eso es muy importante. Ventajas y desventajas de la integración curricular como forma de trabajo en el aula. Una ventaja de la integración curricular es que ayuda a que el aprendizaje tenga más sentido, porque los estudiantes, como los temas se conectan y se aplican en la vida diaria, también aumenta el interés y la motivación, ya que se pueden implementar diferentes actividades, dinámicas y demás. Por otro lado, planear desde esta forma toma más tiempo porque los profesores deben reunirse y organizar bien. También para que las actividades, también hay limitaciones en el sistema como horarios rígidos, las evaluaciones que no facilitan ese trabajo y no todos los docentes se sienten preparados o cómodos también para dejar el método tradicional y probar algo diferente. Eso es todo, muchas gracias.